Como vimos en un video anterior sobre el tema, el tamaño de los diccionarios, más que de la cantidad de entradas que contiene, depende de la extensión de las definiciones y la cantidad de información contenida en las distintas entradas. De ese contenido que nos ofrecen los diccionarios en cada definición lexicográfica, nos queremos ocupar hoy. Añadamos que así como la extensión de su macroestructura depende del público al que está dirigido el texto, también la extensión, la cantidad de información, el nivel de detalle de las definiciones, depende en última instancia del público al que está dirigido cada diccionario. De los distintos aspectos de los diccionarios, la definición tal vez es el que más ha ocupado a los investigadores que han dedicado sus reflexiones a la práctica lexicográfica. Comencemos por aclarar que aquí nos ocuparemos de la definición lexicográfica, pero que existen otros tipos de definiciones, como la filosófica, la lógica y otras. De manera intuitiva, es sencillo identificar las definiciones de un diccionario. Formalmente, la definición es el predicado que sigue a la palabra de la entrada, la cual se resalta por lo general con algún recurso tipográfico como puede ser un color o las negritas. Pero si queremos ser más precisos nos encontraremos con algunos problemas. Partamos de una definición de la palabra definición que es breve, pero muestra algunos aspectos relevantes para analizar. El principal de ellos es que el diccionario no da cuenta de la realidad, sino de la lengua. Escribe Álvarez Esquerra. La definición de los diccionarios no pretende dar cuenta de la realidad, sino de la visión que tenemos de ella a través de la lengua. Esto es algo que quienes esperan encontrar entradas y definiciones políticamente correctas en un diccionario olvidan con frecuencia. Efectivamente, desde cierta perspectiva se puede pensar que el objeto de un diccionario es la realidad, que las palabras que contienen definen objetos de la realidad. Es lo que ocurre propiamente en los diccionarios enciclopédicos, los cuales asumen una perspectiva distinta que los diccionarios de lengua. La definición de Álvarez Esquerra da en el centro de la distinción entre definición de palabras y definición de cosas. La perspectiva que supone que se definen cosas se conoce con el nombre de concepción nomenclaturista. Tal concepción fue criticada ya por Ferdinand de Saussure en su curso de Lingüística General, de enorme influencia en el desarrollo de la lingüística del siglo XX. La concepción nomenclaturista, sin embargo, sigue siendo de peso mayoritario en la filosofía del lenguaje, la terminología y en el sentir común de la gente. Cuando un lexicógrafo parte de una concepción nomenclaturista, sus definiciones se convierten en una definición de cosa. Lo que se presenta no es el significado de las palabras, sino de las cosas o las acciones reales referidas por las palabras. Esta concepción es, como dijimos, propia de un diccionario enciclopédico. La otra concepción se basa en la idea de signo que planteara Saussure y se denomina concepción consustancialista. Esta concepción toma a la palabra como signo de una lengua que tiene uno o varios significados. Las palabras son un intermediario con la realidad, pero no un intermediario pasivo, sino que es una intermediación que moldea la realidad, cómo la percibimos, la asimilamos y la describimos a través del lenguaje. Una comparación entre diversas lenguas nos permite comprobar que la realidad varía según las distintas lenguas. Pensemos, por ejemplo, en la distinción de los colores, de las relaciones familiares y otros en distintas culturas. Para entender mejor esta diferencia, veamos un ejemplo concreto, la definición de la palabra esfinge. Un diccionario enciclopédico solo nos ofrecerá las acepciones 1 y 3, que son las cosas de la realidad, si bien en este caso, como se aclara en la definición misma, de la realidad imaginaria o la fantasía. En tanto que las acepciones 2 y 4 corresponden a acepciones que la palabra asume entre los hablantes de una lengua. Como señala Luis Fernando Lara, cuando el signo es un soporte material de la referencia a las cosas, o simple nombre de cosa, la relación entre signo y objeto referido solamente puede ser designativa o denotativa. Es decir, solamente puede haber significados rectos o literales, y no hay lugar para la polisemia y todos los matices de significado que la lógica medieval engloba bajo la idea de connotación. Hecha esta distinción, podemos entender mejor la definición de Álvarez Esquerra de la que partimos, y su indicación de que una definición lexicográfica no da cuenta de la realidad, sino de la visión que tenemos de ella a través de la lengua. Se puede postular que la nomenclatura del diccionario condiciona el contenido de la definición. Suena complicado, pero se entiende mejor al explicar la segunda premisa.
La segunda premisa sostiene que existe una relación sinonímica, en un sentido amplio de equivalencia, entre el definidor y el elemento definido. Esto se comprueba, en primer lugar, en la forma gramatical que asumen las definiciones y su relación con el lema. Con esto queremos decir que no solo existe una equivalencia semántica de la definición, sino también, muchas veces, una equivalencia morfológica que se observa particularmente en el caso de las definiciones mediante sinónimos, esta vez en un sentido estricto. En español existe una equivalencia de tipos de palabras, sobre todo en el caso de los verbos, adjetivos y sustantivos. Los nombres aparecen en su mayoría definidos por medio de otro nombre, o bien de una perífrasis sustantiva. Los adjetivos se definen a través de otros adjetivos, y prácticamente todos los verbos aparecen definidos por medio de otros verbos o perífrasis verbales. Entre los sustantivos y adjetivos habrá por lo general correspondencia en el género y el número, y entre los verbos en el uso del infinitivo, aunque no necesariamente la definición se presente en verbos de la misma acción, es decir, ar, ir. Un caso especial, donde se comprueba la relación de equivalencia entre definidor y definido, se puede observar en los diccionarios de crucigramas, ya que los crucigramas exigen un proceso semasiológico inverso, que va de la idea a la palabra, de la definición al elemento definido. El enunciado del crucigrama es una definición que participa de muchas de las características de la definición lexicográfica. La característica más elemental es un sinónimo simple o perifrástico del término buscado, pero que sigue el camino inverso y toma como punto de partida el elemento definidor para llegar al elemento definido. Si las preguntas que se formulan son encontradas sin mucha dificultad por quien resuelve un crucigrama, quiere decir no solamente que esa persona está habituada al proceder semasiológico, sino también que la pregunta de definición está bien establecida. Sin embargo, en los crucigramas también se busca cierta ambigüedad para dificultar un poco la solución del pasatiempo. La estructura de crucigramas también se emplea con frecuencia en la escuela y en enseñanza de idiomas extranjeros para ejercitar y probar la destreza para llegar a una palabra partiendo de una definición, y para enseñar o reforzar el aprendizaje del léxico nuevo. La definición de un diccionario, en cambio, no plantea adivinanzas ni acertijos, sino que intenta dar cuenta de la mejor manera de un signo lingüístico. En la macroestructura de los diccionarios de crucigramas, juega un rol fundamental el número de letras del elemento definido como criterio estructurador de la macroestructura. Además, la definición ofrece información morfológica de forma más detallada que los diccionarios generales, ya que los términos buscados suelen incluir verbos conjugados o formas flexionadas en género y número. Así, por ejemplo, para dar con el término oled, la definición puede ser olfatead o percibir por la nariz o con la nariz, quedando así claro no solo que la respuesta es un verbo y su significado sobre el olfato, sino además que su forma es la segunda persona del plural. A continuación, un ejemplo de diccionario de crucigramas para entender mejor su organización interna. La imagen es el comienzo de la parte que contiene las palabras de 5 letras. Las definiciones, ordenadas alfabéticamente, constituyen la entrada. Más frecuente que la definición mediante una palabra equivalente es la definición perifrástica, ya que no resulta posible hallar siempre sinónimos simples para todas las palabras. Resumiendo, en un sentido amplio, toda definición, se trata de una palabra equivalente o de una definición perifrástica que requiere de varias palabras explicativas, es un sinónimo del término de entrada que puede sustituir a dicha palabra. De esto se desprende pues que existe, primero, identidad de categoría, verbo, sustantivo, etc., entre el definiente y el definido que domina en las definiciones, y segundo, que la categoría gramatical del término definido condiciona la estructura morfosintáctica de la definición. En el siguiente término tomado de María Moliner, encontramos los dos tipos de definición para la palabra derrochar, mediante una palabra sinónima en sentido estricto, despilfarrar, dilapidar, etc., y mediante perífrasis verbales equivalentes, gastar el dinero con insensatez. Al hablar de las palabras, se establece la división general entre los lexemas, donde contamos los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, y los gramemas o palabras gramaticales, que son las conjunciones, preposiciones, artículos y determinantes, y donde también podemos incluir a los elementos ligados, que siempre aparecen asociados a una palabra y no tienen existencia independiente, como es el caso de los afijos.
Ambos elementos tienen un significado, aunque en los primeros ese significado es más concreto y en los demás es más abstracto. Por este simple hecho nomás, ambos tipos de palabras recurren a distintos tipos de definición. Por una parte tenemos las palabras con un significado léxico y que son definidas según la pregunta ¿qué significa esta palabra? Y por otro lado las palabras gramaticales o gramemas que poseen un significado más abstracto y son definidos respondiendo a la pregunta ¿qué es esta palabra? O más bien ¿cómo y para qué se emplea? Esta distinción general nos da ya una idea de que para definir una palabra es necesario recurrir a distintos recursos. Un análisis atento de estos recursos y las formas que asumen las distintas definiciones puede arrojar un cuadro bastante complejo que asume diversas formas en los distintos planteos metalexicográficos. Ofrecemos aquí una clasificación o tipología formal de las principales formas de definición compaginada en base a los elementos comunes que presentan distintos autores. Primero tenemos la definición lógica, que consiste en establecer una relación de tipo término genérico, término subordinado. La definición se ordena de acuerdo a un término general que contiene el elemento definido. Por ejemplo, plato es una vajilla que se usa para comer. Definición taxonómica. Ordena el elemento a definir dentro de una taxonomía, como ocurre en las definiciones científicas. Por ejemplo, el oso pardo se clasifica como Ursus actos dentro de las familias de los Ursidae. Tercero, definición ostensiva. No analiza el significado del signo, sino que remite al objeto definido a través de una imagen o un icono representativo. Por ejemplo, lila, dicho de un color morado claro semejante al de la flor del mismo nombre. Cuarto, definición morfosemántica. Se realiza, por ejemplo, cuando se descomponen los elementos que constituyen una palabra compuesta. Sacamuelas es una persona que tenía por oficio sacar muelas. La definición paradigmática es la explicación que se vale de sinónimos. Por ejemplo, inmaduro, inexperto. La definición por negación o exclusión. El elemento definido se determina mediante su negativo o contrario, o valiéndose de antónimos. Por ejemplo, inmaduro, el que no alcanza la madurez. Séptimo, definición funcional. La explicación recurre a funciones gramaticales, semánticas o pragmáticas. Por ejemplo, en una de sus acepciones, aquí, presenta personas cercanas a quien habla o enfatiza su presencia o sus intervenciones. Definición metalingüística. Expresiones metalingüísticas que señalan alguna función de la palabra definida. Nombre que se da, designación aplicada a, dícese de. También existen tipologías en cuanto a la forma interna de la definición y que distinguen definiciones sustanciales, estas que ya hablamos y que se valen de sinónimos o paráfrasis, y definiciones relacionales, que se dividen en relativas, prepositivas y participiales según la forma morfosintáctica. Pero no vamos a entrar aquí en esos detalles. Existe un gran consenso por parte de los especialistas sobre el papel fundamental de los ejemplos en la microestructura del diccionario. Se trata de enunciados que contienen la voz de la entrada de modo tal que se pueda apreciar su forma y cómo se usa en el interior de un enunciado o un fragmento textual. Su objetivo principal es ilustrar el uso de la voz y dar una base más sólida a la definición y las marcas lexicográficas. Transmitir las connotaciones, el significado que una palabra puede adquirir en determinados contextos, se simplifica mucho a través de ejemplos concretos. En los ejemplos, no siempre la forma de la palabra corresponde exactamente a la del lema de entrada, sino que muchas veces, para mostrar su uso real, se recurre a formas flexionadas o conjugadas del paradigma. Por ejemplo, la ciudad se extiende a ambos lados del río, para el lema extender, que muestra al usuario la irregularidad de la conjugación de este verbo. Respecto a la tipología de los ejemplos, se puede distinguir entre ejemplos citados, inventados y adaptados. Los ejemplos citados responden a usos documentados en corpora reales, ya sean orales, entrevistas, programas de radio, televisión o escritos, como pueden ser obras literarias y prensa. Tienen mayor validez porque atestiguan un uso real y de autoridad, y dan cierto carácter filológico al diccionario. El diccionario que más ejemplos usó es el Diccionario de Autoridades, pero también se presenta en otros como el Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo, y en los diccionarios históricos en los que encuentra un lugar preeminente.
Los ejemplos inventados son enunciados creados ad hoc por parte del lexicógrafo. Tienen la ventaja de no exigir demasiado espacio y ser más claros y significativos, pero no pueden atestiguar o autorizar el uso como lo hace un ejemplo extraído de obras de referencia. Los ejemplos adaptados son construcciones híbridas en las que se conjugan los dos procedimientos antes mencionados, es decir, son citas reales que se someten a ciertas modificaciones, aportando de este modo las ventajas de los ejemplos reales y de los inventados. La selección de los distintos tipos de ejemplo depende en última instancia del público al que está destinado el diccionario. Por ejemplo, las citas literarias son centrales en un diccionario histórico, pero pueden resultar demasiado complejas de entender en un diccionario destinado a aprendices del idioma. El estudio de las funciones de la ejemplificación intenta responder a la pregunta de ¿para qué sirven los ejemplos? ¿Cuál es su razón de ser en el diccionario? En principio, un ejemplo se ofrece para confirmar la información ofrecida en la definición, para darle un sustento más firme. Pero también se puede ir más allá y usar los ejemplos para ofrecer información adicional que por diversos motivos, espacio, complejidad, mantener la coherencia u otras, no se pudo ofrecer en la definición. Los ejemplos pueden integrar información de distinto tipo, sintáctica, semántica, pragmática, cultural y otras. Y por tanto, partiendo de estos contenidos heterogéneos, hacer importantes aportes a la definición. A grandes rasgos, esta información adicional se puede dividir en extralingüística, que es la información cultural y enciclopédica sobre la realidad a la que remite el lema, y lingüística, morfosintáctica, semántica, estilística y pragmática. Como podemos ver en la siguiente definición del verbo extender, los ejemplos pueden ofrecer diversas informaciones gramaticales sobre la palabra, tales como presentar formas irregulares del paradigma verbal, que aquí subrayamos, informaciones morfosintácticas, tales como las preposiciones que pueden o suelen acompañar a la palabra del lema en sus diversas acepciones, o también, si nos referimos a sustantivos y adjetivos, flexiones de género y número, así como mostrar usos pronominales. Nos queda todavía un elemento que dejamos para el final, porque aunque forma parte de la definición de una palabra, de la microestructura, sirve para vincular una palabra y remitirnos a otras palabras de la nomenclatura del diccionario, es decir, de la macroestructura. Este elemento que vincula la micro y la macroestructura del diccionario son las remisiones internas. Las remisiones internas son indicaciones que invitan al lector a consultar otro lugar del mismo texto para completar la información de una definición. La indicación puede basarse en la suposición de que el lector no llegaría o tendría dificultades para llegar a ese lugar, o bien por mera economía para ampliar o completar la información de una definición evitando las repeticiones. Las remisiones cuentan los siguientes motivos principales: las variantes del lema, por ejemplo, pudrir, podrir, whisky en el modo inglés y whisky castellanizado, variantes ortográficas o fonéticas, como puede ser chabola con B corta y con B larga, cebra con Z y con C, variantes morfológicas como rosalera y rosaleda, pueden representar usos regionales, donde se prefiere uno u otro sufijo, y palabra base, como puede ser la remisión de baronesa a varón y de paupérrimo a pobre. Con el desarrollo tecnológico, esta función ha ido ganando importancia y los links o vínculos hipertextuales han reemplazado los símbolos, flechas y abreviaturas que solían marcar anteriormente esta función. Y con esto cerramos el tema. Les dejo una pequeña bibliografía donde pueden corroborar la información dada, las cosas comentadas y también ampliar sobre el tema. Les pido que me regalen un pulgar para poder llegar a más gente. Y sin más me despido hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.